Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, iniciamos este segmento con un invitado especial. Se trata del abogado Manuel Sandia, quien es abogado especialista en cultura de paz y derecho internacional humanitario, defensor de derechos humanos y coordinador de la ONG Espacio Público en el estado Táchira. Con él vamos a estar conversando unos temas interesantes durante la tarde de hoy. Pero primero vamos a darle la bienvenida. Buenas tardes, Emanuel, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación, por el espacio. Siempre es importante conectarse, conversar y bueno, hacer visible lo que muchas veces no es visible para las personas. Bueno, Emanuel, Espacio Público es una ONG, una organización venezolana que se ha dedicado a la investigación y también al análisis del tema de la libertad de expresión, la libertad de comunicación en el país. Hemos visto cómo, producto de una política de Estado, el gobierno ha cerrado varios medios de comunicación radial, específicamente más de 100 durante el último año prácticamente. Esta situación pues lleva a una preocupación. ¿Está en riesgo la libertad de expresión en Venezuela? ¿Está en riesgo la libertad de información en Venezuela? Bueno, efectivamente, desde Espacio Público, nosotros justamente este año cumplimos 20 años de existencia en el país, es decir, 20 años a través de los cuales hemos trabajado desde el kilómetro cero por documentar y evidenciar esa situación de la libertad de expresión. Desde el año 2002 hemos impulsado un informe anual que retrata esa situación de la libertad de expresión. Y bueno, lamentablemente los patrones, los índices, las estadísticas nos indican que es un derecho que ha sido menoscabado, que es un derecho que ha venido en detrimento y que lamentablemente es un derecho que cada día se ve menos garantizado para los venezolanos. En ese sentido, nosotros hacemos, digamos, una labor de hormiguita de documentar cada una de esas situaciones que vulneran el derecho a la libertad de expresión y evidentemente que en los recientes meses hemos notado un aumento sostenido del cierre de emisoras, del cierre de radio, que bueno, nos preocupa y nos alerta y por eso, bueno, en la actualidad estamos haciendo un trabajo muy sostenido de documentar y, pues, por supuesto, de poder acompañar a esas personas que se ven afectadas. Hay un aspecto que me parece demasiado grave en estas últimas acciones de Conatel. Es la proliferación de acciones que impiden el derecho a la defensa por parte de los propietarios de las señales, de los medios de comunicación. Cuando a ti te hacen una llamada telefónica y te obligan a cerrar a través de una llamada telefónica, están violando un principio del derecho administrativo, que debe haber un acta administrativa del acto que se está realizando allí. ¿Cómo interpretan ustedes esta realidad? Bueno, evidentemente que nosotros lo hemos denunciado. Hace poco, hace un par de semanas, emitimos un comunicado, un pronunciamiento que fue suscrito por más de 30 organizaciones de derechos humanos nacionales y algunas de carácter internacional. Y en ese escrito denunciamos cosas como que precisamente Conatel, el ente administrativo regulador del espectro radioeléctrico, hace como juez y hace como parte. Es decir, él mismo eh, sanciona, él mismo decide y él no permite que las personas ejerzan ese derecho a la defensa o ese procedimiento administrativo como se debería llevar. De hecho, la gran mayoría de cierres de emisoras que se están presentando en el actual año ni siquiera se dan por medio de un acto administrativo sancionatorio, un acto concluido luego de un procedimiento según las leyes venezolanas, sino sencillamente el método a utilizar ha sido, bueno, un telefonazo, es decir, una llamada intimidatoria de hostigamiento que hace o que obliga, que constriñe a las personas, a los dueños de medios, a los dueños de las emisoras a pagar. Bueno, y cuéntame también del tema del silencio administrativo. O sea, años han durado muchas de estas emisoras y propietarios buscando la renovación de su licencia o por lo menos el tema de el otorgamiento de licencias. Y estas solicitudes caen en un eterno silencio administrativo y después viene la acción y la sanción. Esto es política de Estado, obviamente.
Bueno, precisamente, nosotros, como decía hace un rato, hemos hecho una labor ardua durante 2 décadas de documentar cuál es la realidad de la libertad de expresión en el país. Y para dar un dato, por ejemplo, en los 20 años de documentación identificamos 208 emisoras que fueron cerradas en prácticamente 2 décadas. En lo que va de año, la cifra se aproxima a 70 emisoras. Eso nos da cuenta de que en la actualidad, en el 2022, había una política sistemática por parte del Estado venezolano de censurar y limitar el ejercicio de la libertad de expresión, específicamente en los medios de comunicación. Y allí hay que ser muy claros y ser conscientes con lo siguiente. Nosotros somos eh, garantes o estamos conscientes de que Conatel, como ente regulador, tiene que hacer su trabajo. Es decir, ellos tienen que regular, poner orden, solicitar los requisitos pertinentes para que las emisoras estén al día. Lo que ha pasado es que en los últimos años ha sido un ente que no ha hecho su trabajo, que no ha contado con personal, que no ha tenido la debida diligencia, no ha actuado como un buen pater familias, como diríamos en el árbol jurídico, y de un momento a otro quieren ponerse al día y quieren que las emisoras se pongan al día. Hay cosas tan arbitrarias como que, por ejemplo, nosotros hemos documentado el cierre de emisoras en la ciudad de Rubio, municipio de Junín, en donde de un momento a otro llaman a los propietarios y le dicen que tienen que apersonarse inmediatamente en la ciudad de Caracas para continuar una serie de requisitos. Sabemos que son emisoras, en muchos casos, que trabajan con las uñas, que no son una mina de oro como cualquiera pensaría. Incluso tenemos documentados casos de propietarios que padecen cuadros de salud complicados, como Alzheimer y demás, que su único ingreso es su emisora, o emisora que hoy en día está pagada. Entonces, bueno, eso ha hecho que Conatel pretenda de un momento a otro, de manera avasallante, de manera arbitraria, porque insisto, no se cumple rigurosamente el procedimiento administrativo, sino de un momento a otro llamar y decir, usted apaga su equipo, se pone al día, entre comillas, o nosotros le sustraemos y le robamos en términos coloquiales sus equipos. Sabemos que esos equipos son sumamente costosos y difíciles de recuperar luego de que este ente actúe de manera arbitraria como lo hace. Eh, Cuéntame algo, Emanuel. La creación de estos desiertos comunicacionales, hay estados de Venezuela en donde apenas hay ya dos o tres emisoras. El estado Cojedes, por ejemplo, tiene dos emisoras actualmente. O sea, eso ha significado un retroceso bárbaro en el tema de la posibilidad de comunicar, por decirlo así. Ustedes, desde esa perspectiva, esta creación de desiertos comunicacionales, ¿qué le auguran para el tema de la libertad de expresión frente a esta realidad? Chévere. Bueno, precisamente eso es parte del contexto, un contexto restrictivo y limitante del ejercicio de la libertad de expresión. Y eso ha concatenado con muchos otros derechos. Y nosotros siempre insistimos que el problema, por ejemplo, cuando un periodista está tomando una foto, una protesta por ausencia de gas doméstico y un funcionario policial le solicita borrar el material o le limita su trabajo, el problema no lo tiene el periodista, el problema no lo tiene el comunicador, el problema lo tiene la ciudadanía en general que deja de informarse y si no está bien informada no decide correctamente. Y eso es una vulneración masiva de los derechos que tenemos en el país. En cuanto a los desiertos comunicacionales, nuestros colegas de IPIS, una de las instituciones que también investiga estas temáticas, ha promovido ese término, ¿no? Los desiertos comunicacionales, y ha identificado una porción impresionante del territorio venezolano en donde la población no tiene ningún tipo de acceso o un acceso muy limitado a medios de comunicación, llámese radios, llámese televisoras, e incluso medios digitales, porque son zonas donde no hay nada de conectividad. Incluso, bueno, nosotros acá en San Cristóbal, ayer, antier, estaba caída una de las principales líneas telefónicas. Entonces, bueno, ¿qué decir de esto? Que el problema precisamente es que cuando no hay canales comunicacionales, no hay medios, no hay maneras en las cuales la gente se puede informar y puede informarse, pues precisamente entramos en un estado de limitaciones para el mismo ejercicio de la ciudadanía. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros de Espacio Público venimos desde hace casi 3 años impulsando en las regiones medios, digamos, maneras o modos alternativos de generar comunicación local. Entonces, bueno, lamentablemente en términos comunicacionales hemos retrocedido 40, 50 años porque hemos vuelto a experiencias locales como los papelógrafos, como el boca a boca, como los panfletos, como las redes locales de comunicación, pero son redes que medianamente van haciendo que las comunidades puedan comunicar precisamente lo que les sucede y bueno, puedan encontrar algún canal por cual expresarlo. ¿Qué tanto tiene estas acciones de Conatel de técnico?
de jurídico y qué tanto tiene de político, porque estamos acercándonos a procesos políticos electorales en Venezuela que lo llevaría a uno a pensar de que estas acciones lo que buscan es controlar efectivamente lo que se informa, lo que se opina y lo que se manifiesta a través de los medios de comunicación en Venezuela. Sí, efectivamente, si lo vemos desde un punto de vista jurídico, pues sabemos que la mayoría de casos se hacen de manera arbitraria, sin observar los principios mínimos del procedimiento administrativo y sin tener siquiera, como decía hace un rato, un acto conclusivo, un acto sancionatorio que indique, bueno, por qué, que sea motivado y que indique cuál es la consecuencia de esa inobservancia de ciertos requisitos. Sí, bueno, desde el punto de vista jurídico es totalmente arbitrario, es violatorio además en distintos niveles porque la libertad de expresión es un derecho humano que está consagrado en diversos acuerdos y pactos internacionales. Es esa posibilidad que tenemos de buscar, recibir y difundir información. Desde el punto de vista técnico, bueno, allí también hay que hacer una salvedad porque muchos del personal, o el personal limitado que posee este ente, lamentablemente no actúa bajo criterios técnicos, sino precisamente lo último, los criterios políticos. Por ejemplo, los estados que más hemos identificado este año que han sido vulnerados en cuanto al cierre de emisoras han sido el estado Zulia y, como usted mencionaba, el estado Cojedes. Y son estados donde sabemos que actualmente hay gobernaciones que están de alguna manera adversando al gobierno central, al gobierno nacional. Por ejemplo, el caso de Rubio, que es un caso nuestro acá en el estado Táchira, con el cual hemos acompañado, allí precisamente en Rubio existían 9, 10 emisoras y se cerraron 8. Es decir, prácticamente el 76-80% de las emisoras de una ciudad tan importante como la ciudad de Rubio están apagadas. Y las dos emisoras que siguen transmitiendo, que siguen al aire, son emisoras afines a la línea del gobierno central y son emisoras de carácter comunitario, pero no en un sentido de visibilizar la realidad de las comunidades, sino de ideologizar o dogmatizar a las comunidades según lineamientos del gobierno central. Entonces es un claro ejemplo de cómo en una ciudad, en una localidad, se restringe la opinión crítica, periodismo independiente, el periodismo o la locución, el ejercicio de la comunicación autónoma, y bueno, se prioriza o se mantiene una comunicación afín a una línea, pues bueno, favorable para el gobierno central. ¿Cuál es la situación actual en el estado Táchira? Siendo un estado fronterizo, comunicacionalmente importante para el país, porque digamos, la primera, el primer frente, la primera línea comunicacional frente a Colombia. ¿Cómo está esta situación? Sí, ciertamente el estado Táchira es un estado que suele ser noticioso y que recientemente, bueno, han ocurrido hechos muy noticiosos para, incluso yo diría no solo para la región, sino para el mismo continente, porque bueno, sabemos que hay un proceso de normalización de las relaciones diplomáticas entre Venezuela, sabemos que hay un proceso de normalización del comercio binacional, y bueno, eso ha hecho que estemos en las primeras planas de medios a nivel nacional y a nivel internacional. Y allí precisamente hay que decir que el Táchira, bueno, es uno de los estados que mayormente se ha visto afectado por un tema de fallas de comunicación. Nosotros siempre insistimos en todos nuestros espacios, nuestros talleres formativos, cuando conversamos con este tipo de espacios, en que, bueno, no es casual o no es, digamos así, una política de Estado, esa falta de debida diligencia de no gerenciar las tecnologías, las comunicaciones, es decir, por ejemplo, la localidad de Pregonero, queda bastante retirado y desconectado de la ciudad capital y de otras localidades. Hay momentos en que el bombero dura 6 o 7 días sin energía eléctrica, por ende sin ningún tipo de conectividad ni de posibilidad de comunicarse con personas de otras localidades. Y en la ciudad, en la capital, en el San Cristóbal, nos enteramos que Pregonero estuvo 6 o 7 días sin luz. Cuando vuelven a tener luz y se publica la noticia, se denuncia la situación. Entonces eso refleja un estado de desconexión, un estado de fallas, de restricciones sistemáticas a la posibilidad de conectarnos, de comunicarnos, que a la larga, yo insisto, termina generando una erosión en las capacidades ciudadanas de la comunidad, de las capacidades ciudadanas de acción, precisamente, que bueno, viene a hacer esa limitante. Y por eso, bueno, el trabajo tan importante de documentar, de denunciar y de generar estrategias alternativas para poder visibilizar lo que pasa en las comunidades y las problemáticas y afectaciones que hay. Te voy a preguntar algo que pareciera muy obvio, pero que mucha gente no reflexiona. ¿Qué tan importante para la democracia es la libertad de expresión?
Bueno, precisamente cuando uno hace como un repaso de en qué consiste la democracia, o qué debería haber en una sociedad en concreta para que se pueda catalogar como democrática, la libertad de expresión es una de las columnas esenciales. Bueno, muchísimas gracias, Emanuel. Hemos conversado aquí en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela con Emanuel Sandia, quien es representante de la organización de Derechos Humanos y de Control Social ONG Espacio Público. Él es el coordinador en el estado Táchira. Con él hemos estado conversando durante este mediodía. Como siempre, pues, reflexionando sobre este tema del cierre de medios de comunicación en toda Venezuela y específicamente en el estado Táchira.